Hola, buenas tardes. Me presento. Mi nombre es José Antonio Hernández, maestro de circuitos y electrónica, y hoy vengo a enseñarles cómo resolver un circuito por el método de nodos. Primero que nada, tenemos que entender qué es un nodo. Un nodo es cualquier punto donde se unen una o más ramas y que tiene la característica de que el voltaje se mantiene en el mismo nodo y se comparte para esas tres ramas. Ahora, tenemos que saber que para resolver un circuito por el método de nodos, necesitamos seguir ciertos pasos. Uno es identificar los nodos que existen. Dos es, una vez identificados los nodos, resolver una ecuación característica para cada nodo. Luego, una vez que tenemos las ecuaciones características, pasamos esas ecuaciones a una forma matricial y despejamos el valor de cada nodo. Ok, comenzamos. Primero que nada, vemos que aquí existen dos nodos principales, que son el nodo A y el nodo B. Aquí también podríamos incluir el nodo C, que sería este de aquí, pero creo que es más sencillo explicarlo sin la existencia del nodo C. Entonces, para este propósito, para este problema específico, no se va a utilizar. Una vez identificados los nodos, podemos proseguir a definir las corrientes. Como bien sabemos, Kirchhoff dice que las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. Entonces aquí podemos definir distintas corrientes en nuestros nodos y de esa forma poder establecer las ecuaciones que definen cada nodo. Por ejemplo, aquí podemos poner una corriente. Aquí podemos poner otra y como se fijan, esta entra al nodo A y esta está saliendo, esta entra al nodo A y esta está saliendo del nodo A. Y pues esta otra que también está saliendo. ¿Ok? Como podemos ver, la corriente que está entrando es igual a una fuente que tenemos aquí que es de 300 mA. Entonces aquí podemos darle un valor ya directo. Entonces va a ser 0.3 mA. Bueno, 0.3 A, ya cambiado. Y eso se va a igualar a las corrientes que están saliendo, que en este caso son la corriente que va desde el nodo A hasta el nodo B y pasa por la resistencia 3 ohms. Entonces aquí simplemente vamos a poner el voltaje en el nodo A menos el voltaje en el nodo B sobre la resistencia que está pasando. Porque siempre se soluciona así un nodo. Es del voltaje que entra al voltaje que sale y por la resistencia por la que pasa. Aquí podemos ver que para la última corriente no estamos teniendo un voltaje, pero aquí tenemos una fuente de 5 volts. Aquí estos dos los podemos intercambiar para que sea beneficioso para nosotros. Entonces podemos sumarle una corriente que sale del nodo A y llega a la fuente que es de 5 volts y está pasando por una resistencia de 10 ohms. Y aquí no va a haber ningún problema. Ahora, ya tenemos la ecuación, pero falta homogenizarla para que sea más fácil entenderla para nosotros. Entonces lo vamos a multiplicar por el mínimo común múltiplo entre este y este, que en este caso va a ser 30. Una vez, una vez que lo multipliquemos, nos va a quedar algo así. 9 es igual a 10 veces el voltaje de A menos 10 veces el voltaje de B más 3 veces el voltaje de A menos 15. Aquí no se le pone el volt porque volt entre ohm es igual a corriente. Y bueno, aquí este también, el 9 también está en corriente, entonces es más fácil mantenerlo así. Ya que tenemos esto, vamos a pasar las corrientes de un lado y los voltajes de otro. Entonces, este 15 va a pasar sumando a este lado, quedando un 24. Y solo sumamos el voltaje de A con el voltaje de A, que nos queda 13 voltaje de A. Y pues el voltaje de B está solo, entonces se queda menos 10 voltaje de B. Y así definimos nuestra primera ecuación. Ahora sí, prosigo. Para calcular el nodo de B, vamos a realizar los mismos pasos. Esta es nuestra corriente que está entrando. Y como vemos es exactamente la misma que una de las que estaba saliendo del nodo A. Entonces vamos a empezar con esa. ¿Qué va a ser? El voltaje de A, que es de donde sale, a donde llega, o sea, menos el voltaje de B,
y está pasando por una resistencia de 3 ohms. Y podemos poner otras dos corrientes. Podemos poner esta que sale y esta otra que sale. Entonces, esto lo vamos a igualar a las que salen, que va a ser el voltaje de B menos, aquí vamos a hacer exactamente el mismo truco que hicimos en la pasada, que es cambiar este por este, y está llegando a 10 volts, y está pasando por una resistencia de 50, más una de 40, entonces sobre una de 90. Y finalmente le tenemos que sumar la última corriente, que ya aquí nos está diciendo cuánto es, que es de 500 mA, entonces le sumamos 0.5 A. Y de nueva cuenta, multiplicamos para tener las infracciones. Multiplicamos por 90 y nos va a quedar algo como 30 voltaje de A menos 30 voltaje de B es igual a voltaje de B menos 10. Aquí pasa lo mismo que voltaje entre resistencia se vuelve ampere y pues como tenemos todo en ampere lo dejamos igual. Más 90 por 0.5 que es 45. Y de una vez, de igual forma volvemos a hacer lo mismo. Los voltajes de un lado y las corrientes de otro. Entonces nos va a quedar 35 es igual a 30 voltaje de A menos 31 voltaje de B, porque este pasa restando acá. Y ya tenemos nuestra segunda y última ecuación. Y como dije, ya una vez que tenemos las dos ecuaciones, tenemos que pasar a la forma matricial, ya podemos pasar ese paso. Entonces, vamos a tener que poner el voltaje de A en 1, que sería 13, y el de B de ese mismo, que es menos 10. En una matriz en este caso va a ser de 2 por 2 porque tenemos dos ecuaciones y buscamos dos incógnitas. Y entonces aquí va a ser 30, porque es lo que está en A, y menos 31, que es lo que está en B. Esto está multiplicado por el vector de interés de nosotros, que es voltaje de A y voltaje de B. Y lo vamos a igualar a 24, que es en este caso el vector respuesta de la primera ecuación, y 35, que es la respuesta de la segunda ecuación, y nos queda este vector respuesta que es de 24 a 35. Y para resolver una ecuación, o más bien una matriz, esta matriz pasa inversa en la misma posición que está aquí. Entonces va a ser primero, va a ser BA sobre BB es igual a esta matriz inversa, porque como en este caso estaba primero, va a ir primero del otro lado, menos 10, y 30 menos 31. La inversa de esto multiplicado por el vector solución, que era 24 y 35. Esto lo ponemos en una calculadora que pueda resolver matrices y nos va a quedar finalmente que el voltaje de A y el voltaje de B va a ser igual a 3.85, no, 3.82 volts y 2.57 volts. Y así se resuelve un circuito por el método de nodos.